Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a este webinario de la Red para el Desarrollo Ecológico, Rural y Alimentario, REDERAM. Mi nombre es Gerardo Otero, soy profesor emérito de Sociología y Estudios Internacionales en Simon Fraser University en Vancouver, Canadá, y facilitador de REDERAM. Nuestra ponente de hoy es Erika Hagman Aguilar. Erika es bióloga por la UNAM, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México e investigadora independiente. Su trabajo se centra en la soberanía alimentaria y en los impactos de los organismos genéticamente modificados y los plaguicidas altamente peligrosos. Como comentarista nos acompaña Timothy Weiss, investigador del Global Development and Environment Institute de Tufts University y autor del libro Eating Tomorrow, cuya traducción al español será publicada próximamente por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, muchas gracias, Erika, muchas gracias, Tim, y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Les recordamos que este webinario quedará disponible en el canal de YouTube de REDERAM, cuya liga enviaré pronto por la red. Entonces, sin más, pues adelante, Erika, tienes la palestra. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. A ver si lo logro. ¿Ahora sí? Ahí sí lo Perfecto. vemos muy bien. De muy buen tamaño. Perfecto. Bueno, pues como se anunció, el tema que quiero platicar con ustedes es le llamo una radiografía política del glifosato en Estados Unidos y en México. La verdad es que no pude como meter, digamos, todos los elementos que quería meter en este análisis que le llamo radiografía política para esta presentación en específico, porque en realidad es un tema bastante largo. Sin embargo, hay un par de reportajes justamente sobre el caso del glifosato en Estados Unidos y en México que publiqué en el medio Pie de Página y ahí pueden encontrar los datos completos, mucho más amplios, muchos más elementos, ¿no? Entonces aquí me voy a centrar en algunos de los elementos, digamos, de esa radiografía política, ¿no? Y primero, pues empezar con el caso de Estados Unidos. Hay una relación tóxica entre Donald Trump y su administración con esta empresa farmacéutica Bayer, que como todas y todos sabemos, compró a Monsanto. Pero esta relación tóxica en realidad no se limita a Donald Trump. También se puede ver pues varias cuestiones durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, pues lo más significativo, digamos, pues es de Trump, ¿no? Quizá uno de los antecedentes justamente más relevantes es el caso de la agente naranja. Curiosamente, pues también se le ha apodado a Donald Trump el agente naranja, ¿no? Esto fue en un programa, en una entrevista que le hicieron a Spike Lee, este cineasta. Y pues además, digamos, de su apariencia física, pues le queda muy bien justamente por esta relación tóxica que tiene y mantiene con la empresa Bayer, antes Monsanto, ¿no? Sabemos que el agente naranja, la mitad de la fórmula de este agente es un herbicida que se llama 2,4-D, que actualmente como 2,4-D sigue comercializándose en todo el mundo. De hecho, es uno de los herbicidas más utilizados en nuestro país y es un plaguicida altamente peligroso. Pero como agente naranja, pues tuvo efectos devastadores al haberse utilizado como arma de guerra durante la guerra contra de Vietnam, justamente, ¿no? En ese momento, el agente naranja que se utilizó como arma de guerra era fabricado por Estados Unidos, aunque también había otra empresa que es Dow Chemical, que ahorita hace parte de una fusión muy grande que se hizo, que es esta
gran empresa que se llama Corteva, que es uno de los 4 grandes del oligopolio de los agrotóxicos que dominan el mercado global de plaguicidas altamente peligrosos. Pero bueno, en el 2012 Monsanto había llegado a un acuerdo porque varias de las víctimas lo habían demandado y pues en realidad quien se comprometió, digamos, como a limpiar, ¿no? Entre comillas, los residuos que habían quedado de este agrotóxico y sobre todo, pues estas dioxinas que son de las sustancias tóxicas más persistentes que conoce la humanidad. Son químicos sintéticos carcinogénicos y eso es lo que queda en Vietnam, ¿no? Sin embargo, en el 2025 la administración de Donald Trump detuvo ese acuerdo. Entonces, ese es uno de los antecedentes tóxicos, ¿no? De esta relación. Y el otro punto que quiero tocar es el de la orden ejecutiva del 2026. Esta orden fue firmada por Donald Trump y lo que dicta es que en razón de seguridad y defensa nacionales, esto admite además sin ningún pudor que se trata también de cuestiones armamentísticas, ¿no? Utilizando químicos como el glifosato como armas de guerra precisamente, debía de garantizarse el suministro de fósforo elemental y de glifosato en Estados Unidos, pero además también garantizarse una inmunidad a la industria extractiva del fósforo y también de producción del glifosato. Eh, esta cuestión de la inmunidad a la industria en realidad está operando en las 3 ramas del gobierno de Estados Unidos, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el caso de la rama ejecutiva, pues lo más significativo es esto, ¿no? La orden ejecutiva. Y se basa esta orden, si ustedes la revisan, la leen, pues básicamente son puras falacias, ¿no? Habla de que hay una escasez o una supuesta escasez de ese agroquímico, reafirma, ¿no? Que una y otra vez que es inocuo, dice que es efectivo y dice también que no hay alternativas. A su vez, algunas de estas falacias las vamos a ver reproducidas actualmente en el gobierno de México, pero más adelante vamos a hablar de eso. En cuanto a la falacia de la escasez, pues más bien se trata de la guerra comercial con China. Esto incluso lo dicen abiertamente, que se tienen que defender de pues, cómo está creciendo la economía china, ¿no? Y básicamente hay una guerra con ese país. El tema del glifosato es muy importante porque eso sí es verdad, o sea, en Estados Unidos los productores están teniendo una preferencia por los productos a base de glifosato que llegan desde China y eso es por el precio básicamente. En China hay varias compañías que producen herbicidas a base del glifosato y básicamente dominan pues el mercado global del glifosato. Antes lo dominaba Estados Unidos, ya China lo rebasó como desde hace unos 5 años aproximadamente. Y pues en Estados Unidos opera la única cadena de producción completa, completamente integrada en Estados Unidos. Y esto es en una fábrica que además ha sido calificada como uno de los sitios más contaminados en Estados Unidos. Esto es porque de la extracción justamente del fósforo elemental, que es a partir de lo que se produce el glifosato, se produce como una especie de rebaba, ¿cómo le llaman a esto? Como, bueno, es un residuo que básicamente es carcinogénico y esto ya no se puede eliminar del medio ambiente. Pero aquí el dato importante, que es el que responde a la falacia de la escasez, es que esta industria de Bayer, esta fábrica de Bayer, produce 380,000 toneladas al año cuando el consumo en Estados Unidos son básicamente entre 127,000 y 136,000 toneladas. O sea que es falso que haya una escasez en la producción de glifosato en Estados Unidos. Es básicamente un tema de precios, ¿no? Y hay datos que indican que el mayor uso de glifosato está en condados que están
en esos estados de Estados Unidos: Iowa, Texas, Kansas, Illinois, Nebraska, Dakota del Norte, Minnesota, Indiana, Dakota del Sur, Montana, etcétera. Otros datos relevantes que hay que mencionar, voy a tratar de hacerlo muy rápido, de esto es que no solamente se trata de la producción, bueno, de la extracción, digamos, o del fósforo elemental para la producción del glifosato, sino también para utilizarlo como fósforo blanco, que es esta arma de guerra. A nivel mundial, únicamente hay 3 empresas que producen fósforo blanco como arma de guerra. Una de esas empresas es precisamente Bayer, y como sabemos, esta es una de las armas químicas que está utilizando actualmente el ente sionista de Israel en contra de el pueblo palestino, ¿no? La falacia de la inocuidad, pues en esto no voy a abundar demasiado porque en realidad hay muchísima evidencia científica que demuestra que el glifosato de ninguna manera es inocuo. Pero los datos en Estados Unidos además muestran que los condados, justamente en esos estados en donde hay un mayor uso del glifosato, y que son los condados con un mayor uso de plaguicidas, son los que tienen una incidencia de cáncer con las tasas más altas en Estados Unidos, son superiores al promedio nacional, ¿no? Y en cuanto a los daños y riesgos ya documentados, probados, ¿no? Antes de adentrarnos al tema de la salud, quiero mencionar que esto hace parte del modelo agroindustrial, que tiene hartas externalidades, ¿no? Y esas externalidades, pues justamente no son, pues pagadas, ¿no? O consideradas en los costos de producción de este modelo agroindustrial. Además de que está enfocado no a producir alimentos, no está enfocado a que las personas podamos ejercer nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, sino más bien, pues, si a eso le podemos llamar alimentos, ¿no? Si no es que productos, pues, de bajo contenido nutricional, pero que además tienen residuos de plaguicidas altamente peligrosos, y que las evaluaciones de riesgo de las instancias regulatorias no contemplan eh, otros efectos asociados con estos plaguicidas, como por ejemplo el efecto acumulativo. Cuando nosotros consumimos estos productos que tienen un nivel, digamos, mínimo considerado seguro, en realidad estamos comiendo muchos productos que tienen ese supuesto nivel mínimo que se permite, y estamos en realidad acumulando mucho más cantidad de estos residuos de plaguicidas. El efecto crónico es que estamos expuestos y expuestas durante mucho tiempo, todo el día, todos los días, durante muchísimos años. En las evaluaciones de riesgo muchas veces se considera más que nada los efectos agudos y no los efectos crónicos, además del sinérgico, porque los residuos de estos plaguicidas no vienen, digamos, por separado. No es que solamente estemos consumiendo glifosato, sino que estamos consumiendo glufosinato, atracina, 2,4-D, dicamba, paraquat, además de residuos de insecticidas, fipronil, clorpirifos, etcétera, ¿no? Y bueno, también mencionar que este modelo agroindustrial está centrado sobre todo en las mercancías para alimentos ultraprocesados, que a su vez contienen pues diferentes aditivos que también pueden resultar dañinos para la salud. Y luego, además de eso, que es todo el modelo agroindustrial, que es en donde está inserto el glifosato, pues tenemos ya los impactos a la salud por exposición al glifosato, tanto ocupacional como no ocupacional, ¿no? Diversos tipos de cáncer, de los más destacados son el linfoma no Hodgkin, ¿no? Y esto es por al menos 5 mecanismos, ¿no? En donde destaca la genotoxicidad y el estrés oxidativo, que son los estudios en los que se basó la IARC para decir que este es un herbicida potencialmente cancerígeno o carcinógeno para humanos, ¿no? Disrupción endocrina, afectaciones en sistemas reproductivos con un efecto incluso transgeneracional, enfermedades metabólicas, neurológicas, en el sistema inmune, daño renal y hepático,
alteración grave del microbioma intestinal, que esto está habiendo cada vez más estudios al respecto y que sabemos que justamente estos microorganismos que tenemos en nuestro intestino juegan un papel fundamental para nuestra salud, ¿no? La falacia de la efectividad pues se cae por el incremento de los costos de producción y esto se da en Estados Unidos sobre todo porque los productores tienen que gastar más dinero para controlar la proliferación de las llamadas supermalezas, que se han incrementado justamente, sobre todo en relación con el glifosato, aunque también con otros herbicidas, ¿no? Que básicamente pues estas mal llamadas malezas, las arbences, sabemos que tienen estrategias evolutivas, digamos, muy sofisticadas, que les permite adaptarse y evolucionar en muy poco tiempo a través de esta selección artificial al estarle aplicando un plaguicida, unas sobreviven, esas que sobreviven se reproducen y de esa manera se genera esta supermaleza que implica graves pérdidas en Estados Unidos. También deben de compensar las deficiencias en la salud y la nutrición de los cultivos, porque otro de los efectos que tiene el glifosato, que es un efecto quelante, es que también, digamos que atrapa y se lleva varios de los minerales que hay en el suelo, ¿no? Pero además también altera, así como altera el microbioma intestinal, también altera a todo el microecosistema que hay en el suelo. Y eso implica que los suelos tienen menos nutrientes y los suelos con menor nutriente, que es el punto que sigue, que es la fertilidad y la biodiversidad del suelo, implica que las plantas van a tener un sistema inmune mucho más deficiente y van a ser más propensas a enfermedades o bien susceptibles a las llamadas plagas. Y entonces los productores tienen que compensar esas deficiencias y también tienen que compensar lo de la salud en el suelo y esos son gastos, ¿no? Y esto impacta directamente en el rendimiento, implica que haya mayores subsidios y por supuesto las externalidades ambientales que absorbe pues el gasto público en Estados Unidos, ¿no? La falacia de la falta de alternativas es pura propaganda, que esa es la que más ha penetrado en nuestro país. Esto básicamente es pues una estrategia, ¿no? De la agroindustria y el sofisma que defienden y que a nosotros nos tocó verlo sobre todo en los escritos de varias de las empresas que demandaron al Ejecutivo Federal el sexenio pasado por la publicación de los decretos para prohibir el glifosato, es básicamente que sin el glifosato no podemos alimentar al mundo. Incluso en el caso de Monsanto se aventó pues el sofisma de asegurar que gracias al glifosato podemos ejercer nuestro derecho humano a la alimentación. Eso era lo que decían sus escritos. Y la otra es que si nosotros lo dejamos de usar va a tener un efecto catastrófico en toda la alimentación y en la economía de los países. En particular, pues en Estados Unidos es lo que se menciona allá, pero también en México esto es lo que afirman las empresas, ¿no? La realidad es que hay una multiplicidad de alternativas viables, sostenibles, pero además no solamente en términos ambientales, ¿no? Sino también incluso en términos económicos, sociales, ambientales, culturales. De esto voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Otra cuestión relevante, ahí digamos que se caen las falacias, ¿no? De la orden ejecutiva de Trump, es que existe una red de cabildeo y las redes de influencia de Bayer. Esto sobre todo lo ha documentado una organización de Estados Unidos que se llama US Right to Know, y están justamente publicando continuamente una actualización sobre los estudios que hacen de esas redes de cabildeo y de influencia de Bayer en las tres ramas del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en los vínculos con funcionarios de la administración de Donald Trump, ¿no? Y lo que se ha reportado, porque además en Estados Unidos, ahí Tim quizá nos pueda aclarar un poco mejor, hay una ley que obliga a las empresas a declarar cuánto dinero están gastando en el cabildeo, en el llamado lobbying, justamente, para pues,
lo que necesiten, digamos, estas empresas en cuanto a regulaciones, cuestiones administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, una empresa que gasta 9.19 millones de dólares en cabildeo, pues es una empresa que tiene mucha más ganancia que 9.19 millones, ¿no? Esto es solamente de Bayer y más adelante justamente voy a mencionar las ganancias, ¿no?, que están reportadas por la propia empresa para que entendamos por qué una empresa gastaría esa cantidad de dinero en cabildeo, ¿no? Y también, bueno, esto además está reportado para influir tanto en el Congreso, que es la rama legislativa, como en la rama ejecutiva. Actualmente en la rama legislativa hay iniciativas de inmunidad de las empresas fabricantes de plaguicidas, así es como se les puede encontrar, immunity bills, y están en diferentes estados de Estados Unidos para hacer leyes tanto a nivel estatal como también a nivel federal. En la rama ejecutiva se ve ese cabildeo, sobre todo en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es la principal, digamos, defensora de la inocuidad del glifosato en Estados Unidos actualmente, ¿no? Y luego en la parte ejecutiva no se reporta cabildeo, pero hay una sentencia cuestionable, justamente recientemente dictada por la Suprema Corte de Justicia de ese país, ¿no? Y el efecto que esto ha tenido en la administración de Donald Trump es que las acciones de Bayer pues han incrementado, ¿no? El margen de ventas de la división Crop Science de Bayer es, bueno, la división de Crop Science de Bayer era muy pequeñita antes de la adquisición de Monsanto. A partir de la adquisición de Monsanto se convirtió de hecho en prácticamente su principal fuente de ganancias, ¿no? Estamos hablando que cerca del 50% de las ventas de la empresa es la división de Crop Science, que básicamente son agrotóxicos, que ellos le llaman eufemismo de protección de cultivos o herramientas de protección de cultivos, más semillas, algunas de ellas, varias de ellas, semillas híbridas, patentadas, por supuesto, pero muchas de ellas además genéticamente modificadas, ¿no? Estamos hablando que ese margen de ganancias es de 22.370 millones de euros. Entonces, esos 9.000 millones, me parece que eran, o 9 millones más bien, me va a regresar a 9.19 millones, que es comparado con 22.370 mil millones de euros, pues es prácticamente nada, ¿no? Y los mayores activos que tiene esa empresa está en el continente americano, sobre todo en Norteamérica, por supuesto, incluido pues México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y de lo que más vende, digamos, como productos individuales son indiscutiblemente glifosato y maíz genéticamente modificado. Estas cifras que estoy proyectando aquí son las cifras que reporta Bayer. O sea, este es el reporte corporativo de la empresa. Ni siquiera son cosas que se filtraron o algo así. Es lo que reporta Bayer, ¿no? El caso de Durnell versus Monsanto y Monsanto versus Durnell, que es justamente de la Corte Suprema reciente. Solo hay que recordar que Durnell es una persona que se dedicaba a la jardinería y por 20 años utilizó el glifosato, que en el caso de este herbicida de Bayer, el Roundup, este herbicida a base de glifosato, no se anuncia en la etiqueta como un posible efecto que la exposición a ese plaguicida puede implicar el desarrollo de cáncer. Y es a partir justamente de esta falta de advertencia que Durnell ganó en 2023 una orden en un tribunal de apelaciones en Estados Unidos y un pago compensatorio de poco más de $1 millón. Imagínense, esto no es nada en comparación con todo lo que esta persona puede llegar a necesitar para tratarse el cáncer del linfoma no Hodgkin, además de todo lo demás que implica para él y para su familia, ¿no? Y pues básicamente la Corte Suprema de Estados Unidos atrajo este caso en el 2025, recomendado además justamente por la administración de Donald Trump.
fue quien dijo que lo atrajera a la corte, o que recomendó que le hiciera caso la corte a Monsanto, que fue el que promovió que fuera traído por la Suprema Corte, ¿no? Y es muy significativo el resumen de la opinión de esta Corte Suprema de Estados Unidos. Imagínense que comienza diciendo que la EPA ha evaluado al glifosato en repetidas ocasiones y ha concluido reiteradamente que no es probable que causa cáncer. Así es como empieza esta opinión de la Corte Suprema de Estados Unidos, y es muy significativo porque, por supuesto, eso sintetiza, resume algo que Bayer ha estado esperando por muchísimos años y que no había conseguido prácticamente ninguna corte, en ningún tribunal en Estados Unidos, ni siquiera en México, en los juzgados de distrito. No había conseguido una sentencia de este tipo y la consiguió de la Suprema Corte de Estados Unidos. Básicamente, a partir de esta sentencia, lo que se dice es que una ley que hay allá en Estados Unidos, que es de rodenticidas, plaguicidas, herbicidas, etcétera, que es la FIFRA, esa, al ser federal, tiene pues prevalencia sobre las disposiciones estatales respecto al etiquetado de plaguicidas. Es decir, que una vez que la EPA apruebe una etiqueta a partir de pues los análisis que hace, en donde dice que algo es cancerígeno o no es cancerígeno, que en la mayoría de los casos no advierte, porque hay también estudios que muestran que más o menos como en el 90% de los casos que la EPA ha detectado de sustancias cancerígenas, no se advierte en las etiquetas de productos hechos a base de esas sustancias que son cancerígenos, ¿no? Solamente si acaso el 10 o menos del 10% llega a advertirse. Pero lo que dice esta sentencia básicamente es que esta determinación de la EPA prevalece y que los estados de la Unión en Estados Unidos no pueden sacar como disposiciones que exijan mayores características a ese etiquetado, lo que automáticamente implica que las personas que desarrollen, como en el caso de John Durnell, algún efecto que no esté reportado, que no esté advertido en la etiqueta, no pueden demandar a la empresa. Y entonces, ¿a quién van a demandar? A la EPA, ¿no? Y entonces la EPA, si se demuestra que en efecto esas personas desarrollaron cáncer y que no lo advirtió o que no autorizó, que no exigió que se advirtiera en la etiqueta, pues es la EPA que tendría que pagar esos daños compensatorios, ¿no? Y eso tira, por supuesto, varias de las 150,000 demandas que tiene actualmente Bayer a cuestas por el caso del glifosato, ¿no? En el caso de la influencia de la situación de Estados Unidos en México, pues yo le llamo a esto propaganda al más alto nivel, ¿no? De lo más significativo que he visto son declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum que demuestran, a mí me parece que una falta de entendimiento sobre el tema, lo cual pues tampoco es que sea su obligación, por supuesto, saber pues de todos los temas, todas las cosas, ¿no? Pero quienes sí deberían de saber justamente son quienes la asesoran y su gabinete, y su gabinete básicamente lo que parece es que la está engañando, pues a partir de las declaraciones que ella hizo. Lo pueden encontrar en las conferencias matutinas del 18 y 19 de diciembre del 2025, así como del 19 de marzo del 2026. En el caso de diciembre le preguntaron sobre el tema del glifosato porque había salido justamente, le dio la vuelta al mundo esta noticia de que se retractó un estudio que es, digamos, la piedra, ¿no?, angular de las evaluaciones de riesgo de glifosato, justamente por fraude científico. Entonces, al momento de preguntarle de la prohibición del glifosato en México, ella respondió que, bueno, pues este asunto tiene que ver con una resolución del panel de controversia que Estados Unidos promovió en contra de México por los decretos presidenciales del presidente López Obrador en el marco del TEMEC. Y que además hay una búsqueda
de un sustituto y que esta es una búsqueda que no es sencilla, que había que analizar unas cuestiones de costos y de producción en serie de otras, o del sustituto justamente, y que bueno, la CECITI sigue trabajando. Todas esas son mentiras, es desinformación que le han, o mala información que le han dado a la presidenta. Y bueno, como antecedentes también tenemos los decretos presidenciales de López Obrador. Sabemos que en el 31 de diciembre del 2020 se emitió un decreto, luego el 13 de febrero del 2023 se emitió otro decreto, y estos decretos tenían que ver con la restricción de las importaciones, pero también al final de la comercialización, enajenación, etcétera, de productos hechos a base de glifosato, pero también con el maíz genéticamente modificado. El secretario de la administración de López Obrador al frente de la SADER hizo en múltiples ocasiones este tipo de declaraciones de que estábamos en busca de un sustituto, que no había un sustituto, y todo el tiempo se sostuvo en que no se había encontrado un sustituto, lo cual pues es una absoluta falacia, como lo veremos a continuación. Y también hubo una supuesta suspensión de los decretos presidenciales todavía durante la administración de López Obrador por un comunicado que emitieron la entonces titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, y Víctor Villalobos, en donde dijeron que como no se había encontrado el sustituto, entonces pues que el decreto debía de suspenderse para poder seguir importando glifosato, lo cual pues es completamente falso, porque sí había diversas alternativas, múltiples alternativas. SADER nunca las implementó como debió de haberlas implementado, pero además un comunicado de dos instancias federales de ninguna manera pueden echar abajo un decreto presidencial, por lo tanto, ese decreto sigue en pie. El asunto del panel no tuvo absolutamente nada que ver con el glifosato. De hecho, en la introducción, aquí tienen ustedes copiado el fragmento de la introducción del reporte final del panel de controversia de Estados Unidos, y dice: para evitar dudas, la controversia no involucra la impugnación de otras disposiciones del decreto del 2023, incluidas ciertas medidas introducidas en los artículos tales y tales y tal, relativas al compuesto conocido como glifosato. Entonces, ¿de dónde sacó la presidenta que el tema del glifosato tenía que ver con el asunto del panel? Si específicamente esto dice en la introducción, en las primeras páginas del reporte final del panel. Alguien le emitió a la presidenta, y a su vez, pues esta mentira se está propagando. El panel de controversia no tuvo que ver con el glifosato, únicamente tuvo que ver con el tema del maíz transgénico, particularmente el artículo 6, que versaba justamente sobre la restricción de la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano, y los artículos 7 y 8, que tenían que ver con la restricción gradual de las importaciones de maíz transgénico para la alimentación animal y la producción de alimentos a nivel industrial. No tenía nada que ver con el glifosato. Y bueno, en enero del 2025, Ebrard, perdona, ahí hay un error de dedo, emitió un decreto, ni siquiera lo firmó Claudia Sheinbaum, lo firmó el actual titular de la Secretaría de Economía, para eliminar exclusivamente esas disposiciones, el artículo 6, el 7, perdón, 6 fracción 2, el 7 y el 8, que son justamente sobre el maíz genéticamente modificado. Nuevamente, lo del decreto presidencial de restricción de las importaciones del glifosato sigue vigente. Ahora, muy importante también afirmar, y esto es relevante porque también se difundieron muchas noticias de que el panel había dicho que estaba demostrado científicamente que el maíz transgénico era inocuo, que no causaba ningún daño, que Estados Unidos tenía la ciencia de su lado, y eso es completamente falso también. De hecho, el panel nunca se manifestó respecto
a la amplitud, digamos, y a profundidad de la evidencia científica que ofreció México, porque México ofreció, además de manera directa en cada uno de sus escritos, evidencia científica, también invitó a personas expertas, utilizó y ejerció todos los mecanismos que el TEMEC en su capítulo 31 permite para poder presentar argumentos científicos respecto a los daños asociados al consumo y siembra de maíz transgénico. Estados Unidos no presentó evidencia científica. Y esto también hay varias páginas en donde se documentó justamente toda esa evidencia científica. Una de ellas nuevamente es esta organización que se llama US Right to Know. Ya voy a terminar, ¿eh? Sí. Y bueno, sobre el asunto de Dos que no hay... minutitos. Sí, sobre el asunto de que no hay un sustituto, o sea, el glifosato tiene en nuestro planeta menos de 100 años. Cuando tenemos más de 10,000 años de historia de agriculturas sin tóxicos, que le han dado alimentación suficiente, adecuada, adaptada culturalmente a todos los entornos ecosistémicos, etcétera, a toda la humanidad, ¿no? Pero ahora resulta que la agroindustria es la que nos alimenta, lo cual es completamente falso, ¿no? Tenemos agriculturas tradicionales, tenemos agroecología, pero bien entendida, porque esta no es una herramienta más en un costal de muchas herramientas, como lo dicta, digamos, el manejo integrado, ¿no? Sino más bien es una técnica, es una ciencia y es un movimiento político. Se basa en las agriculturas tradicionales sin tóxicos y además está demostrado que a todas las escalas es efectiva. El sexenio pasado se desarrollaron bioherbicidas mexicanos, múltiples bioherbicidas, no solamente uno de un sustituto, pero además también se publicaron planes de manejo agroecológicos para diversos cultivos en escala pequeña, mediana y grande, con faros agroecológicos en 20 estados de la República. Entonces, ¿cuál un sustituto? Eso es una falacia absoluta. Además, hay otras agriculturas sin tóxicos, ¿no? Algunas acciones promovidas desde el 2025 yo las clasifico en dos. Una es la continuidad y avance. Continuidad, la reforma constitucional del artículo 4 del 2025. Esto es una propuesta de López Obrador que se dio continuidad. Hay actualmente el programa de Sembrando Soberanía, que es lo que antes era Producción para el Bienestar, y un nuevo programa que se llama El Maíz es la Raíz, que básicamente es poder comercializar y colocar los productos de la milpa, ¿no? Retrocesos y desvíos, bueno, pues no se restringió el maíz transgénico para el consumo humano y eso ya era algo que se había conseguido en la anterior administración. De hecho, la Secretaría de Economía pudo haber controvertido y utilizado otras herramientas jurídicas para tratar de controvertir justamente el informe final del panel y no lo hizo, decidió no hacerlo. Se fueron más bien por la reforma constitucional y se quedaron con la prohibición de la siembra del maíz transgénico y ese avance que se había tenido ya no se le dio continuidad. Hay omisiones en el cumplimiento de la restricción del decreto vigente de glifosato, el decreto de prohibición de 35 plaguicidas altamente peligrosos, que es una absoluta burla, porque no se tocó ni con el pétalo de una rosa a la industria. Imagínense que con el decreto del glifosato tuvimos como 35 juicios de amparo para tener que defender los dos decretos presidenciales. ¿Cuántos juicios de amparo hay contra el decreto de prohibición de 35 plaguicidas de esta administración? Cero. Y el que viene en 2026, pues promete prohibir otras 61, vamos a ver si no son obsoletos. Hay una promoción abierta por parte del Estado mexicano del algodón genéticamente modificado, el transgénico en el norte del país. Hay fomento y recursos públicos para desarrollar organismos genéticamente modificados. Esto lo pueden ver en una convocatoria de la actual CECITI, sobre todo con edición genética y liberarlos al ambiente. Hay decretos de reglamentos muy importantes detenidos, que es el RPLAFEST y el reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sustentable, bloqueo de iniciativas legislativas para regular bioinsumos y plaguicidas altamente peligrosos y amenazas de Estados Unidos. Y yo me pregunto, la soberanía alimentaria, ¿dónde quedó? Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Erika. Pues nos vamos directamente a los comentarios de Tim. Adelante, Tim. Sí, gracias Erika, gracias Gerardo, saludos a todos. Pues en breve, quiero más bien profundizar un poco de los temas que ha tocado Erika. Lo raro desde Estados Unidos, toda la controversia sobre el maíz transgénico, es que tocó los Estados Unidos el tema de las restricciones a la importación, al uso de maíces transgénicos para el consumo humano, que representó un 1% de las exportaciones de Estados Unidos de maíz a México. Es decir, que fue un decreto, una parte del decreto que no tuvo impacto significativo a productores en México al intercambio con los Estados Unidos. Y lo raro, como dice Erika, es que los Estados Unidos tomó la decisión de no tocar, de no poner en su controversia contra México las restricciones al glifosato, aunque eso sí fue una restricción al intercambio, porque México estaba importando la gran parte de su glifosato de Estados Unidos. Y de hecho, en los primeros años después del decreto, y Erika me puede apuntar con más detalle, pero la administración estaba reduciendo las, las porciones que estaban dejando entrar desde Estados Unidos, reduciendo año por año ah, hacia cero. Y eso fue la meta y estaban en marcha para lograrlo. Cuando llegaron al punto de la decisión fue el año pasado, ¿no? De decir que no tenemos sustitutos, no podemos por ahora, pero tampoco desecharon el decreto. Es decir, que el decreto sigue vigente, que sin fecha, pero con el objeto de eliminar el uso de glifosato en México. Raro porque claro que tenían la confianza en los Estados Unidos que iban a poder bajar el decreto sobre glifosato. De hecho, si no, de, pues de palabra. Y eso es lo que han logrado. Pero lo que más quiero, pues quiero profundizar y pedir que tal vez que otros aquí, que Erika profundice un poco más, es, es pues, ¿qué queda de ese movimiento, de ese decreto y de los esfuerzos a muchos niveles de Congreso, de la administración, a niveles estatales, a niveles de científicos, buscando alternativas, desarrollando alternativas, a nivel del sector privado, que ya estaba listo para producir alternativas al glifosato, a nivel industrial para uso en México. Tenemos la ley de alimentación, de derecho a la alimentación, la ley de salud con restricciones a las plaguicidas altamente peligrosas. Ah, Son muchas las herramientas que existen todavía en México que ya no están avanzando, ya no se están implementando, pero quedan. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque para muchos, nosotros en los Estados Unidos mirábamos a México como un luz que nos dio mucha esperanza de que, mira, se puede empujar en contra de las empresas. Y lo hicieron, ¿no? Con la ley el etiquetado de las comidas
altamente alto en azúcar y grasa y otro. Esas etiquetas fue un logro en contra de toda una industria de alimentaria y, y de ese sector. Pues, ¿qué queda de esa resistencia, esa fuerza propositiva y, y en qué queda la esperanza de avanzar en eso? Entonces yo puso eso en la mesa para profundizar la conversación. Muy bien, Tim, muchas gracias. Yo también tengo algunas preguntas, pero voy a dejar que la gente plantee sus intervenciones. Eh, si alguien quiere tomar la palabra, si no, si mientras la piensan, yo planteo otras preguntas por ahí. ¿Qué pasó con la demanda colectiva que encabezó Adelita San Vicente en contra del maíz transgénico? Pues ya salió Villalobos de la SADER, no sé quién quedó y qué posición tenga frente a esto de los transgénicos, ¿no? Entiendo que el Villalobos, el que fue secretario de la SADER, creo que había estado, no sé si había trabajado directamente con Monsanto o algo así, pero alguna relación creo que había tenido con Monsanto, ¿no? Entonces, pero pues creo que eso ya cambió dentro de la SADER misma, ¿no? Eh, en fin, me llamó la atención esto de que, pues sí, efectivamente se está usando el fósforo blanco en algunas de las bombas que está usando el ente sionista, como le llamó Erika adecuadamente a Israel, ¿no? Y sí, o sea, hay una serie de bombas que pues están prohibidas, creo que en la mayor parte del mundo, ¿no? Pero porque son bombas además de que, o sea, como que explotan y salen como 60, 80 pequeñas bombitas, entonces se dispersan por muchos lados, ¿no? No sé si esas estoy confundiendo con las cluster bombs, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eso ya es un poco fuera del tema. ¿Algunas preguntas que tengan por ahí? Creo que nos quedamos un poco impactados con mucha de la información, ¿no? Por ejemplo, a mí me dejó verdaderamente sorprendido esto de que algunas secretarías como, eh, pues creo que mencionaste la de Economía y no recuerdo cuál otra, ¿no? Pero que decidieron ignorar los decretos o partes de los decretos, ¿no? Dos artículos, alguna fracción por ahí. Pero ¿cómo va a ser posible eso, carajo? O sea, en México, que es un país presidencialista, ¿cómo se les ocurre faltarle el respeto al presidente? Porque los decretos, por definición, son expedidos por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y claro, pues la Secretaría de Economía es parte del Poder Ejecutivo, pero pues tendría que tener la contrafirma por ahí de la presidenta o del presidente según cuándo se dio pues este plumazo en contra de ciertos artículos, ¿no? Eh, en fin, Si te parece bien, puedo como contestar un poquito de estas preguntas y si alguien sale, más se anima, claro. creo que también en el chat pusieron sobre las alternativas, ¿no? Profundizar un poquito más sobre las alternativas al glifosato. Entonces, Ah, sí, bueno, sí, muy bien. primero, sobre qué queda de la resistencia. Bueno, yo creo que es muy importante recordar que los decretos presidenciales sobre el glifosato y la restricción del glifosato y el maíz transgénico no es que surgieran de la mente del presidente López Obrador, ¿no?
en realidad son producto de las resistencias y de resistencias históricas, no solamente, digamos, como de estos movimientos y estas organizaciones no gubernamentales de finales de los 90 y sobre todo de principios de los 2000, ¿no? O sea, estamos hablando de los movimientos campesinos históricos, ¿no? Que han defendido el territorio, de los pueblos indígenas que han defendido las semillas, en fin, ¿no? En realidad es esa resistencia y esa manifestación de la voluntad de los pueblos de México, de la sociedad mexicana, de decir no al maíz transgénico y de decir queremos alimentos adecuados, ¿no? Es de donde surgen esos decretos, ¿no? Luego, por supuesto, ya a finales de los 90, principios de los 2000, pues estas resistencias, ¿no? Encontraron eco en la sociedad civil organizada, ¿no? Sobre todo con dos grandes conglomerados, con dos grandes grupos, que es la Red en Defensa del Maíz y lo que ahora se conoce como la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, ¿no? La Red en Defensa del Maíz, sobre todo compuesta de pues personas, digamos, de a pie y con bases sociales muy significativas en varios estados del país, ¿no? Y la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, de sobre todo, pues, asociaciones civiles, ¿no? Y pues ciertos grupos académicos, ¿no? Y entonces hace eco ahí y resuena muchísimo más, ¿no? Y entonces es esa manifestación de la voluntad colectiva la que toma López Obrador en su caminar por todo el país y que entonces, ¿qué hace? Un acto de soberanía alimentaria, porque eso es la soberanía, es un gobierno democráticamente electo que se instituye para cumplir con la voluntad del pueblo y en beneficio del pueblo de México. Entonces, esos decretos son actos de soberanía alimentaria. Esas resistencias siguen, esas resistencias continúan. Entonces, eso no se va a acabar, ¿no? Y por otro lado, tenemos, por supuesto, todo, digamos, la historia de las agroecologías en México. En México, la Universidad de Chapingo tiene una carrera de ingeniería en agroecología de cerca de 30 años de experiencia, con cientos de miles de tesis cada semestre publicándose sobre manejo agroecológico en diferentes cultivos en diferentes estados de la República. O sea, realmente la tradición agroecológica en México pues va para largo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el sexenio pasado el CONACYT promovió las alternativas, no inventó el hilo negro, ¿no? O sea, promovió las alternativas que ya existían, fomentó esas alternativas con los faros agroecológicos, ¿no? Que para profundizar en ello en realidad necesitaríamos otra charla, ¿no? Pero lo pueden encontrar todavía en la página de la CECITI, lo que no se ha borrado, porque mucho del contenido de los resultados de esos proyectos desapareció misteriosamente de la página de la CECITI, pero sigue, ustedes lo buscan como Ecosistema Nacional Informático de Soberanía Alimentaria y ahí están los planes agroecológicos. Ahí pueden encontrar los detalles de esas alternativas al glifosato. Uno de los faros más significativos es en el norte de Veracruz, producción de cítricos sin ningún tipo de agrotóxico, y lo que ellos hacen sobre todo es un manejo pues mecánico, ¿no? Con una desbrozadora para deshiervar, digamos, de manera inicial, y luego siembran una leguminosa. Y esa leguminosa, digamos que tapa, crece como muy cerquita, muy cerradita, y entonces impide que otras arbences crezcan y además nutre el suelo, le aporta nitrógeno, ¿no? Entonces esa es una alternativa, digamos, biológica y mecánica, combinada con mecánica, manual, digamos, para combatir las arbences mal llamadas malezas o malas hierbas, ¿no? Y esos faros agroecológicos
siguieron en realidad porque las personas quedaron convencidas, y se están replicando, pero a menor ritmo. O sea, el presupuesto y la intensidad del trabajo, sobre todo dirigido por el ingeniero Víctor Suárez al frente de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria en el sexenio de López Obrador, se ralentizó. Sigue el programa, pero ahora opera con menos técnicos, ¿no? Hay varios técnicos incluso que pues han dado de baja, incluso varios de las direcciones ya hasta cambiaron de nombre. Creo que la dirección de agroecología ya ni existe. Entonces está habiendo como cierta reestructuración y cambio de las prioridades en el Ejecutivo Federal, pero todo lo que quedó en los territorios sigue. Por lo tanto, la soberanía alimentaria sigue. Y esto es muy importante porque si se fortalece eso, si se le da más apoyo, ahí no se está violando ningún tratado, no se está prohibiendo absolutamente nada, simplemente apoyando esa resistencia, apoyando esas agriculturas libres de tóxicos e informando, que es lo que dice la Ley General de Alimentación Adecuada y Sustentable, que es una de las 2 leyes de vanguardia que se publicó en el sexenio de López Obrador, junto con la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que permitió justamente el fomento y apoyo a estas tecnologías, ¿no? Pero también la aplicación del principio precautorio y difundir la información sobre los daños y los impactos negativos en todos los ámbitos, económico, social, cultural y ambiental, y a la salud, ¿no? De los agrotóxicos, del modelo agroindustrial, con eso bastaría para que se transformara la alimentación del país y no se estaría violando ningún tratado. Entonces, es en esa resistencia en donde está la clave. O sea, que esa demagogia que hay ahorita de la soberanía alimentaria tenga un contenido real, traducido en recursos, estructura, ¿no? En la administración pública y legislación fuerte para restringir lo que haya que restringir, pero sobre todo para apoyar esto que hay que apoyar, ¿no? ¿Qué pasó con la demanda colectiva? La demanda colectiva continúa, no se ha resuelto, lleva más de 10 años sin resolverse, y ahorita me parece que tuvieron recientemente de hecho hace como 2 años, una resolución negativa. Un magistrado, me parece, le dio la razón a las empresas, porque además esa demanda ha derivado en muchos juicios de amparo indirectos, recursos de revisión. O sea, esa demanda colectiva son en realidad ya muchísimas demandas, y ante esa resolución en contra de la colectividad, se metió otro recurso de revisión. Entonces, la batalla legal todavía continúa, ¿no? Sobre el caso de Villalobos, y bueno, ¿quién está al frente? Villalobos nunca trabajó directamente para Monsanto, pero en el tiempo que trabajó en la entonces Semarnap, como por ahí entre los años 90 y principios del 2000, y sobre todo en la Zagarpa, él estuvo en una dirección o coordinación, no recuerdo qué era, de asuntos internacionales. Entonces a él le tocó participar en las negociaciones del Convenio de la Diversidad Biológica. Y estuvo en la comisión, porque como los países en la conferencia de las partes del Convenio de la Diversidad Biológica nunca se ponen de acuerdo, casi siempre crean como pequeñas comisiones que ahorita no recuerdo cómo se le llama, como amigos del chair, amigos de quien está al frente, ¿no? En ese momento quien está coordinando esa conferencia de las partes, para hacer versiones, digamos, lo más consensuadas, ¿no? De lo que dicen las partes. Y ahí es en donde quedó, pues, no muy firme el principio precautorio, y Villalobos participó. O sea, desde ese momento ya trabajaba, digamos, en favor de las corporaciones, porque además sabemos que este oligopolio, ese cabildeo que hace en Estados Unidos, por supuesto lo hace en todas estas instancias regulatorias internacionales. Lo hace en la FAO, lo hace en la Organización Mundial de la Salud, no se diga en la Organización Mundial del Comercio, y también lo hace en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no?
Y luego también le tocó negociar el protocolo de Cartagena, que es el que regula los organismos genéticamente modificados a nivel internacional, y otra vez operó a favor de las empresas. Y luego en el 2005 fue el encargado de redactar y dirigir y hacer todo para la propuesta de la ley Monsanto. La ley disque de bioseguridad, que es una ley de promoción de la biotecnología en México, ¿no? La ley de bioseguridad, entre comillas, de organismos genéticamente modificados. Y ahí de las empresas del sector privado a quienes invitaban a como a decir sus opiniones, pues estaba la empresa de Alfonso Romo, que fue aliado de López Obrador, y que en realidad es una persona que incluso tiene inversiones para el desarrollo de organismos genéticamente modificados y que siempre ha estado a favor de los transgénicos, ¿no? Ese es Víctor Villalobos. Y luego le dieron como premio la Coordinación General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es el brazo de la agronomía de la Organización de los Estados Americanos, en este caso para llevar, ¿no? En toda su historia, para llevar el modelo agroindustrial, el modelo de la llamada Revolución Verde a toda América Latina, junto con el modelo neoliberal, ¿no? Luego de Villalobos, en la administración de Claudia Sheinbaum, entró Julio Verdeguer. Y Julio Verdeguer, que en realidad pues, nunca tuvo, digamos, un ejercicio profesional en el país, o sea, él siempre ejerció más bien cargos en otros países, o como representante de la FAO, etcétera, pues estuvo a cargo unos meses, un poco más de un año, de la SADER, ¿no? Y el hermano de Verdeguer, esto está plenamente documentado y es público, trabajó en Monsanto y ahora trabaja en otra de estas empresas que no me acuerdo si es DuPont o Pioneer, ¿no? Directamente en la promoción de transgénicos en América Latina, ¿no? Actualmente está Columba, no recuerdo ahorita su apellido, y pues vamos a ver qué papel juega, ¿no? Creo que con esto contesté. Bueno, tenemos una intervención aquí de Humberto González. Le voy a pedir que sea muy breve porque me gustaría que terminemos en unos 4 o 5 minutos más. A ver, Humberto, tú que has estudiado Y también el impacto antes de los no fue pesticidas. Friedman. ¿Cómo? Antes de levantar la mano fue también a Kirsten, Ah, Kirsten la que quería le hablar. habló. Ah, no, no entendí. Entonces le damos la Ah, palabra a Kirsten primero. Primero bueno, no sé. a Humberto, que está más en el tema de lo glifosato, que, que yo iba a hacer un- Bueno, yo felicito en primer lugar a Erika por esta síntesis que hace de una problemática que ha ocupado ya décadas, ¿no? Y por hacerlo tan claramente y de manera comparativa entre México y Estados Unidos. Yo creo que la agricultura en México tendría realmente que irse cada día más y no solamente la agricultura, la alimentación también, ¿no? Entendiendo más en una vinculación con los Estados Unidos. Incluso también la agricultura de Estados Unidos también tendría que verse también en una perspectiva también de las vinculaciones que hay con la agricultura en México, ¿no? Porque ha habido una gran complementariedad entre las dos, ¿no? Pero bueno, am, lo que señalo también, y estoy de acuerdo completamente, es que el decreto viene antecedido realmente de un movimiento de varias décadas también, de grupos locales que cada día se articulan en redes a niveles estatales o a niveles regionales de varios estados y que son bastante persistentes y también bastante activos y creativos, ¿no? Y que esto va hacia el Estado a forjar
posiciones que se manifiestan en decretos, ¿no? Y que responden a esta situación más de base, que yo creo que es en donde podemos tener mayor esperanza de que haya un cambio, porque veo realmente que el cambio desde arriba lo veo muy lento, muy problemático para que esto se concretice, ¿no? Entonces, concretamente, ahí habría que hacer también una relación en el caso del decreto con el grupo o la Organización de Científicos Unidos, ah, ¿cómo se llama? Comprometidos con la sociedad, ¿no? En Sí. donde realmente hay muchos grupos ecologistas y gentes, digamos, de la academia que están vinculadas realmente a estos grupos y que estos realmente son los que dan vida a esta organización, ¿no? Realmente también, nuevamente, los cambios se vienen desde abajo. Y yo creo que también, y esto, bueno, lo puedo plantear en la presentación, es que habrá que entender esta problemática de la, los plaguicidas, la contaminación y los daños. Habrá que entenderlos en un contexto donde podamos ver definitivamente la salud y sobre todo donde veamos la salud no solamente humana, sino la salud en correlación con la salud del ambiente. Incluso hay toda una línea ya muy interesante de discusión de que no podemos tener cuerpos sanos si no tenemos un medio ambiente sano, ¿no? Y que tenemos que buscar realmente por una sola salud, luchar, trabajar por una sola salud y esto hacerlo de una manera multiescalar, ¿no? Insistiendo en, digamos, diferentes escalas, pero los grupos donde realmente podemos tener mayor fuerza, mayor persistencia y mayor futuro son los grupos locales y dentro de los grupos locales habrá que hacer la insistencia que son principalmente las mujeres las que encabezan realmente y fortalecen estos grupos. Y porque ellas están más preocupadas por la salud que por los centavos, ¿no? Y sobre todo porque ellas tienen y asumen una enorme responsabilidad con la salud de los niños. Bueno, esa es mi participación. Muy importante, Humberto, muchas gracias. Kirsten. Bueno, tengo que ser breve, pero no sé. Eh, Obviamente hay una riqueza eh, de soluciones para tener una seguridad alimentaria más amable, o sea, basado en la agroecología, y hay bases, y hay discusiones, y hay grupos, y hay decretos, pero estamos ya, creo, importando maíz blanco que debería ser este, GMOs, ajá, organismos modificados. Entonces, ¿qué está pasando? Eh, yo creo que es un problema también de escala, ¿sí? A pequeña escala, los grupos campesinos en diferentes regiones van avanzando, ojalá, pero no puede, es problema de escala para poder tener, por ejemplo, en el caso del maíz blanco, ya estamos importando y ya perdió, entiendo yo, la prohibición de los maíces modificados para la importación. Entonces, por ejemplo, en los años, el periodo de AMLO, que tantos programas y discursos y etcétera, en realidad hay que ver cuánto fue los presupuestos en estos programas. Por ejemplo, el Segalmex fue mínimo que tuvo la incidencia de precios de garantía,
también de fertilizantes, que fue el mayor, etcétera. Yo creo que hace falta estudios cuantitativos de los presupuestos, de los resultados a partir de AMLO y aquí en este sexenio. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, algo Un que a mí me comentario. sorprende. No, Perdón. adelante, pensé No, que nomás iba a decir que digo, a mí también me sorprende un poco esto de que, pues, en la SADER de anterior de López Obrador estuvo dirigiendo, pues, Héctor Robles Berlanga, ¿no? Una sección por ahí que promovía la soberanía alimentaria y en base a la agroecología. Él me contaba que inclusive llegó a haber grandes terratenientes en Sinaloa con 600 hectáreas que adoptaron el método agroecológico, ¿no? Y sin embargo, pues se avanzó poquísimo en la autosuficiencia alimentaria. Ya no hablemos de soberanía, pero autosuficiencia alimentaria en los cultivos más básicos, ¿no? Y como dice Kirsten, ahora del maíz blanco casi siempre fue autosuficiente México, ¿no? Pero ahora hasta eso se está importando. Y bueno, está el nuevo programa que lanzó Claudia Sheinbaum hace unos cuantos meses en el maíz es la raíz, ¿no? O sea, para tratar de apoyar a los pequeños productores de maíz criollo, o creo que sí se le llama, ¿no? O sea, eh, en fin, hay un montón de preguntas. Yo creo que lo más obvio es de que se le está dedicando poco presupuesto a esta cuestión de la soberanía alimentaria. Hay demasiada influencia. Yo cuando estaba a la SADER con Villalobos por un lado y con Suárez por el otro, pues como que ahí se veían las dos vertientes de la SADER, ¿no? La empresarial y la campesina. Y pues yo creo que va ganando la empresarial, ¿no? Lamentablemente. Entonces, una última palabra, Erika. sí, comentarios muy rápidos de estas cuestiones, ¿no? Uno, sin duda, la salud toma un papel primordial. Ahorita hay muchísimo recurso público para fortalecer las instituciones de salud, pero si no nos vamos a la causa de las enfermedades, pues no va a alcanzar ni siquiera un sistema de tipo Dinamarca o lo que se diga desde la oposición, que esa es la crítica, ¿no? Que le hacen al Obrador y actualmente a Claudia Sheinbaum, lo cual me parece perverso, ¿no? Pero aún con esos presupuestos no va a alcanzar. Vamos a estar demasiado enfermos por tanta contaminación, precisamente ambiental y por todo lo que comemos, etcétera. Entonces, hay que fortalecer la legislación ambiental, pero no solamente la agenda verde. Estos planes que hay de disque restauración de los ríos, perdón, pero lo que anunciaron es básicamente que se van a seguir utilizando como drenaje, ¿no? Sin ningún tipo de sanción para la industria, que los principales contaminantes y los peores contaminantes son los de la industria, no el uso doméstico, no el de los pequeños productores, no el de las ciudades, es la industria. Plantas de tratamiento de agua y toda la falacia y la farsa de la economía circular, que no es más que una falsa solución, es el capitalismo verde, es el greenwash, ¿no? No va a alcanzar un sistema de salud, aunque esté muy fuerte. Vamos a estar enfermos y enfermas por todos lados, ¿no? Entonces es muy importante lo que muchas veces dice y nos ha mostrado, por ejemplo, el doctor Andrés Barreda, ¿no? La agenda gris y la agenda verde se tienen que empatar, ¿no? En cuanto al tema de, no hay que confundir seguridad alimentaria con soberanía alimentaria, son dos conceptos completamente diferentes. Seguridad alimentaria es comer, pues básicamente lo que las corporaciones ofrecen, ¿no? Y que la gente no padezca hambre, ¿no? ¿Con qué calidad de alimentos? No importa, el punto es que haya comida, ¿no? Y qué calidad, si tienen plaguicidas, no tienen plaguicidas, no importa.
Pero también hay otra falacia ahí del tema de las escalas. Eso es falso. Está demostrado que a pequeña, mediana y gran escala se puede producir sin agrotóxicos. En efecto, desde la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria con Víctor Suárez al frente, uno de los faros agroecológicos, digamos, estaba con un productor que se llama Claudio Beltrán, que tenía más de 600 hectáreas de maíz, es el ejemplo que mencionó Gerardo, de producción de maíz, era un híbrido de una semilla no patentada, era su propia semilla, y todo era con producción de bioinsumos. Él hacía bocachi, supermagro, caldo sulfocálcico, lombricompostas, etcétera, y no utilizaba ni un litro de glifosato. Y recientemente hay un estudio publicado en Francia, que no sé cómo se pronuncia, pero es como Res Zero Pest, que se los puedo compartir, en donde es un estudio muy interesante porque es en el largo plazo, en todas las escalas de producción bajo los principios agroecológicos de varios cultivos, entre ellos el maíz, y cultivos además prioritarios para ese país, ¿no? Pero entre ellos está el maíz, y es a todas las escalas. Los rendimientos fueron prácticamente iguales que los cultivos convencionales, las plagas se mantuvieron al margen. Lo que sí es que los agricultores tuvieron un incremento en sus ganancias, incluso triplicaron el salario mínimo francés. En fin, es un estudio muy interesante. Entonces, esa es otra de las falacias que hay muchas veces que difunde la agroindustria. Y repito, los estantes de la biblioteca de Chapingo están plagados de estudios de costo-beneficio en donde internalizan los costos, ¿no? Y estos análisis son en diferentes cultivos, en diferentes partes del país, etcétera. Sí es cierto que hace falta hacer un estudio más específico, a lo mejor de lo de López Obrador. Y otra mención muy importante para el caso del maíz, que ahorita estamos importando maíz blanco, que en efecto es transgénico, es maíz blanco de Estados Unidos, que por cierto, nosotros podríamos exigir que Estados Unidos nos venda más bien maíz sin transgénicos, porque se produce maíz sin transgénicos en Estados Unidos. Hay muchos productores allá que estarían además encantados de tener a México como su cliente. Pero una persona que ha hecho un estudio muy serio sobre cómo incrementar la producción de maíz blanco en México, sobre todo con variedades que los fitomejoradores le llaman mejoradas, o sea, híbridos, es Antonio Turrent. Y en estos estudios ha mostrado qué es lo que se necesita para que México incremente esa producción. Y sí se puede. El problema es que esos programas gubernamentales, pues no están operando como deberían de operar. Hace falta meterles más presupuesto, hace falta incluso plantear el tema del subsidio. ¿Por qué? Porque finalmente cualquier modelo de agricultura, no importa si es el más apegado a los ciclos biogeoquímicos y lo más cercano a los ecosistemas, que es la agroecología, o en el extremo, la agroindustria, cualquiera es una alteración del equilibrio ecológico. Y eso implica costos. Si nosotros podemos plantear seriamente el tema de subsidios de agriculturas libres de tóxicos por un tiempo, o sea, ponerle cantidades, fechas, etcétera, yo creo que México podría ser un modelo que muestre, ¿no?, cómo sí se pueden producir alimentos sin tóxicos, y eventualmente esto va a convertirse en rentable. Pero importante, los ejemplos de los faros agroecológicos, como el que mencioné de las naranjas, no es que hubiera un subsidio para ese faro agroecológico que trae como 3,000 productores de cítricos en el norte de Veracruz. O sea, no se les subsidia, más bien fueron recursos para poder dar los talleres de capacitación, para las parcelas demostrativas, etcétera. Pero ellos han demostrado que es rentable. Y el caso del ingeniero Claudio Beltrán, él redujo sus costos de producción a partir de la aplicación de estos bioinsumos. Entonces, tiene más ganancias. Entonces,
Creo que hacen falta más estudios, sí, pero sobre todo, pues difundir, ¿no? Como todo lo que ya hay. Muchas gracias.